En la coyuntura del segundo mandato de Donald Trump, el Colegio de la Frontera Norte y el equipo de investigadores y académicos estudian desde diferentes puntos de vista qué es lo que está ocurriendo. Hoy nos acompaña la doctora en demografía Marilu Cobes bueno, ella nos da su punto de vista con respecto a lo siguiente. ¿Cómo leer las cifras de las deportaciones de mexicanos en las primeras semanas del gobierno de Trump, doctora? Sí, buen día. Lo que hay que entender sobre las cifras de deportación es que las cifras representan el conjunto de las deportaciones, que son de la gente, que hay dos tipos de deportación. La gente que llegan a la frontera, tratan de entrar y ahí están detenidos y deportados, y los que están desde el interior. Y entonces los grandes números que conocemos de las grandes épocas de la deportación es cuando la gran mayoría son la gente que llega a la frontera. Ahí es el lugar donde se deporta el mayor número de personas. En la actualidad lo han anunciado, vi la semana pasada, el periódico decía que en los 16 primeros días ya había más de 8,000 deportados mexicanos, lo que hace, si hacemos un promedio, ¿no? Solo promedio por día sería 500, 520, 27. Eso es un número que no es nada excepcional. O sea, en la época de las muy grandes deportaciones, 2010, 2011, ahí había más de 1,000 personas deportadas por día. O sea, esos números son de lo que había antes de la pandemia. Y en los últimos años, sí, había 23, 24, que los flujos aumentaron otra vez muy fuerte, había más también. Entonces, esos números no son muy importantes en número, ¿no? En términos de estadística. Lo que es que son personas diferentes, porque como decía, son los que están deportados desde el interior del país, gente ya asentada, instalada, con vida, trabajo, familia, etcétera, ¿no? Que son diferentes de las personas que se deportan desde la frontera, porque son gente que están tratando de entrar o de reentrar. O sea, es un segundo intento por ingresar. Sí, puede haber gente que tratan de entrar varias veces, están detenidos o que vivían al interior, que fueron a visitar familia y regresan y ahí les detienen. Pero esos números, está difícil poder separar los del interior y los de la frontera porque las estadísticas de migración no lo dan. Antes habían esas dos categorías de los return y los remove con un proceso de deportación por un juez de migración. Eso podrían ser las personas más del interior, pero desde hace más de 10 años prácticamente todos usan el proceso de removed, entonces no se pueden diferenciar. Había una encuesta, la CEMIF, las encuestas de migración en la frontera norte las encuestas sobre migración en la frontera norte de México, que permitía ver eso, porque preguntaban a todos los deportados cuánto tiempo habían residido en Estados Unidos. Entonces, ahí podíamos separar entre los que decían, pues, entré ese mismo día o hace una semana, de los que decían tenía más de un año, o más de 3, o más de 10, o hasta gente con más de 20 años. Sí, 30, 40 años. Doctora, en ese sentido, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump manejó números. ¿Usted cree que se va a llegar a esta cifra que dijo durante su campaña, que prometió? Lo que vemos ahorita es que a pesar de eso, como les decía, los números no son tan altos. ¿Y eso por qué? Porque él quiere hacer más que los demás, pero la época de las mayores deportaciones, ¿no? Que son la época de Obama o también hablan de otros presidentes anteriores, era la época en que había muchos flujos, o sea, gente tratando de entrar en ese momento. Y los números son así. Aún en la época de Obama, que había mucha deportación desde gente del interior, ¿no? Hecho por el ICE, como ahora, solo en un trimestre hubo más deportación de gente del interior que de gente detenida en la frontera. Entonces, para que vean que es muy, muy diferente esos números, y es muy difícil. ¿Por qué? Porque desde cuando en la frontera son gente que están llegando, es como flujos, ¿no? Si uno quiere, es un poco la misma analogía como una encuesta de flujo.
hay mucha gente pasando, y entonces ahí se puede detener. Y se puede, si hay muchos flujos, se puede hacer muchos números. Es más fácil encontrar esas personas, detenerlo y deportarlo. En cambio, si hay que ir casa por casa para encontrar la gente, buscarle o en su trabajo, pero los trabajos no hay tanto. O sea, uno por uno es mucho más difícil, mucho más complejo. Entonces, como actualmente los flujos en la frontera han disminuido, ¿no? Es lo que ven que puede ser un efecto de la política de Trump. Efectivamente, como da miedo, dice ya no es posible pedir asilo, la gente lo sabe, entonces están también en la expectativa, esperando, mucha gente ya están esperando en México, no están tratando de entrar, entonces esos flujos han disminuido, entonces no va a detener mucha gente en la frontera, que eso sí es puedes decir que es un efecto de esa política, pero paradójicamente por eso no va a tener muchas deportaciones, porque las de deportar gente desde el interior del país es demasiado complicado, va a detener lo que hay, que pueda ser más redada y eso va a ser más fuerte. Creo que la gente sí se va a empezar a ver que detiene mucho más gente que nunca hubo, etcétera. Van a ser esas, pero no para llegar a los números que están diciendo, ¿ven? Ya más para llegar a 1,000 por día, 1,000 mexicanos, estoy hablando de mexicanos. De solamente mexicanos. De solo mexicanos, esos números. Por día sería muchísimo y hacer mucho más de lo que están haciendo ahorita. Claro. Entonces, ¿cómo? Porque ahorita, como dices, tienen los nombres, saben las personas que están en los tribunales. Además de eso, para tener una deportación, tienen que pasar por tribunales, etcétera. Pero, doctora, ¿esto quiere decir esta política de Estados Unidos que ya no necesitan a los trabajadores mexicanos? ¿Que ya no los necesitan para estar incorporados a la economía de Estados Unidos, a las actividades productivas? Bueno, eso también es la gran paradoja. Claro que sí, el mercado laboral norteamericano necesita esa mano de obra. Entonces, lo que veo, muchos de los que están hablando de indocumentados están trabajando, ¿no? Tienen trabajo, entonces es lo que los necesitan. Y también hay una parte que ocurre, que los americanos no están haciendo publicidad al respecto, pero son todas las visas de trabajadores temporales que están entregando. Y esas visas para trabajadores de baja calificación, el más conocido es en la agricultura, ¿no? Que se llaman los H2A, pero hay también para otro sector, como la construcción u otro, que son H2B. Que también es muy alto. Y eso ha crecido, no solo son muy altos, sino que han crecido en los 5 últimos años, ha crecido mucho. Y tanto en 2023 como en 2024 ya estábamos a cerca de 300,000 visas entregar para trabajar en la agricultura, de trabajadores que van algunos meses trabajando en la agricultura y van a regresar el año siguiente, ¿no? Y 100,000 más, alrededor de 100,000 más para los otros sectores, construcción, servicio, manufactura. Entonces, en total son alrededor de 400,000 personas cada año. Entonces, ahí con esto está reconociendo, sí, están necesitando esos trabajadores y están entregando visas. Habrá que ver este año 2025 cuántos visas van a dar el gobierno, ¿no? No tenemos las cifras todavía para ver, seguramente van a dar aún más porque necesitan esos trabajadores. O sea, son indispensables, bueno, como usted dice, paradójicamente. Y bueno, en ese sentido, ¿cuáles son las posibilidades de inserción laboral de los deportados en México? Sí, entonces ese es el otro tema, ya que va a haber deportación, no los números que están anunciando, pero sí va a haber. Y entonces son muchas personas que tienen, bueno, muchos van a ser bilingües, con experiencia laboral en diferentes sectores. Sabemos que, por ejemplo, lo de los call centers han trabajado mucho con una mano de obra prácticamente todos los deportados porque conocen no solo el idioma, sino la cultura. Son call centers de servicio, se trata de hablar con clientes, etcétera, desde Estados Unidos. Entonces ahí es una parte importante, saber cómo hablar, cómo vender los servicios. Y también otra parte que vemos en la frontera en esos últimos años, cómo aparte de esos servicios, estaba trabajando en las construcciones y en sectores ahí sí muy informales, ¿no? Que serían diferentes de los call centers que generalmente son formales, pero hay una gran parte que está
la informalidad, porque las maquiladoras hasta ahora no están contratando muchos deportados, ¿no? Entonces habrá que ver, tiene que haber un esfuerzo en México para insertar en el mercado laboral a esas personas, muchos que tienen una experiencia laboral interesante, importante, para que puedan tener una inserción en el país, porque sí van a llegar los deportados, aunque como decimos, no en los números que están anunciando. Pero van a llegar. Pero van a llegar. Doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y su conocimiento, y muchas gracias a usted.